súper bien esta mañana y disfrutando de algo diferente. Hoy queríamos hacer algo íntimo, hoy queríamos que nos sintiéramos como en la sala de la casa. Por eso también le pedí a los músicos que por favor hicieran algo más pequeño en el sentido de instrumentos, algo más, ¿verdad? Y poder sentirnos cerca. Y hoy estamos arrancando la segunda charla de esta serie que se llama Exit, el Éxodo al descubierto, y es un estudio del libro del Éxodo. En esta iglesia hemos hecho estudios sobre algunos libros. Por ejemplo, el año pasado hicimos Génesis, también hicimos el Cantar de los Cantares. Este año hicimos algo de Apocalipsis y ahora estamos trabajando el libro del Éxodo. Por supuesto, no se puede ser exhaustivo y no se puede ir versículo a versículo, ¿verdad? Pero sí dar una visión panorámica que sea bastante amplia para poder entender de qué se trata cada uno de esos libros. Y yo decía hoy hace 8 que me hubiera gustado tener acá un ajedrez, ¿verdad? Con todas las piezas del ajedrez. ¿Cuánto les gusta jugar ajedrez? Hay bastantes, hay bastantes. Y de repente uno entendiendo las reglas, que el caballo se mueve 3 y 2, en L, que el otro, ¿verdad? Todo eso, entendiendo las reglas y teniendo todas las piezas en el tablero, uno puede jugar. Pero ¿qué pasa si le quitan las piezas y le cambian las reglas? La desorientación que puede generar eso es abrumadora, de hecho es abrumadora. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando entramos a la Biblia y nos cambian algunas ideas que traíamos preconcebidas. Y uno se niega a entender, a abrir, a volver a masticar algunos textos bíblicos, a entender que quizás estaba equivocado en algunas interpretaciones antes, a entender que había mucho más y que hay un concepto que se maneja en la teología que se llama el sensus plenior. Sensus plenior. ¿A qué le suena sensus plenior? Sensus es sentido, significado, y plenior cada vez más pleno. El sentido de la Biblia cada vez es más pleno hasta llegar a la plenitud. Ojo que Pablo llega y dice, señores, vemos como por un espejo, pero ustedes saben cómo eran los espejos de aquella época. No eran como los espejos de ahora. Agarraban un pedazo de metal y a punta de mazo iban más o menos haciéndolo y usted se veía y usted no se reconocía ahí. Vemos como en un espejo. Claro, cuando Pablo dice vemos como en un espejo, como en un enigma. Pero entonces, cuando entendamos, le veremos cara a cara y entenderemos un montón de cosas. Pero por ahora todo es borroso. Moisés sabía menos de Dios que Pablo, pero Pablo sabe menos de Dios que Lutero, pero Lutero sabe menos de Dios que usted y que yo, porque el sentido de la revelación cada vez es más pleno hasta llegar a la plenitud, a lo que se llama bíblicamente el pléroma, la plenitud al final. Entonces, muchas veces llegamos a textos bíblicos donde nos explican algo que nosotros decimos, eso a mí no me lo contaron así. Y justamente así arranqué hoy hace 8, las historias que nos cuentan o que nos contamos a nosotros mismos porque nos encantan las ficciones o no. ¿Cuántos ven series de Netflix y de lo que sea? Eso casi ya es la rutina de todo el mundo, ¿verdad? O sea, serie. Usted para hacer conversa, usted le doy un tip. Pregunte, ¿qué serie estás viendo? Puede hablar 4 horas de esa carajada. ¿Verdad? Si usted es medio tímido como yo y le cuesta el asunto de la conversación, usted pregunte, ¿cuál fue la última serie? Ya no es ni cuál es el último libro que leyó. ¿Cuál es la última serie que viste? Yo vi On the Radio y empieza uno a hablar de eso y se siente que está hablando con el compa más compa de todos, ¿verdad? Porque nos encantan las historias y nos las creemos. Somos el único ser vivo en esta tierra que nos creemos las ficciones. Santa Claus es una ficción. O bueno, ese Papá Noel que en Navidad nos presentan o no, pero cuánta gente se lo traga y de repente incluso los chiquitos creen más en eso que en la verdadera Navidad, pero también todas las historias de Semana Santa, ahora que viene. Alguien me preguntaba un día, pastor, ¿dónde es que aparece en la Biblia la historia de Ben-Hur? Y yo, papito, vamos, empecemos por el principio, por el comienzo. Nos creemos todo.
Somos criaturas que nos creemos historias, pero esas historias que nos creemos pueden ser muy buenas y provocar cosas muy buenas, y pueden ser malas y provocar cosas terroríficas. Alguien un día empezó una historia sobre los judíos y empezó a crecer esa historia y crecer esa historia de que son los culpables de todos los males, de que nos quieren gobernar. Yo sé que usted y yo hemos escuchado todavía en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, yo sé, pero usted y yo nacimos la mayoría en el siglo XX, bueno, no sé si la mayoría, honestamente. Espero que sí. Historias como de que, es que los judíos, ¿saben por qué tienen tanta plata los judíos? ¿Sí o no? ¿Cuántos escucharon ese tipo de historias? Porque claro, los judíos se organizan y tienen la confabulación de los judíos contra el mundo porque nos quieren gobernar. Así empieza una historia a calar, a calar, a calar, a calar, hasta llegar al punto de la Segunda Guerra Mundial y ver la tragedia, la Shoah. El holocausto en realidad, los judíos no le llaman holocausto. Holocausto es un sacrificio que se hace para Dios. ¿Sabían eso? Ustedes han visto que en la Biblia hay holocaustos, ¿o no? El holocausto es un sacrificio que hacemos a Dios, pero eso que sucedió no fue para Dios. Por lo tanto, no es un holocausto, es una Shoah, una tragedia, un exterminio, porque gente se creyó. Y ahí estaba un montón de cristianos diciendo, es que eso es lo que es. Los judíos mataron a Cristo. Pero tenemos muchas historias de ese tipo. Los animales hablan de la realidad. Decía hoy hace 8 que, honestamente, yo no veo, por ejemplo, pájaros, una bandada de pájaros yendo hacia un concierto de un pájaro que canta muy bonito o que cuenta buenas historias, la pájara pinta. Pegan gritos porque viene la lluvia, cantan porque están contentos, porque están anunciando que viene la lluvia. Gritan cuando hay peligro, dicen la verdad. Pero nosotros decimos ficciones y creemos ficciones. Los animales dicen hay comida, hay peligro, corran, jalen, póngale, porque se lo comen, la comida es usted. Nosotros no. Nosotros que nos cuenten la historia de por qué. Imagínense los mayas, los aztecas, incluso en Costa Rica, nuestros ancestros. Cuando había un terremoto y cuando había una erupción, ¿cuál era la historia que contaban? Es un desastre natural. No, ¿cuál era la historia? Los dioses están enojados. Hay que aplacar la ira de los dioses. ¿Y cómo aplacaban la ira de los dioses? Entreguémosle un sacrificio vivo. Y hacían los rituales. Cada ritual funerario es una historia que nos cuentan de cómo realmente vemos el más allá. El ritual funerario de los egipcios es, sobre todo los que tienen mucha plata, construir una pirámide que apuntara hacia una estrella, poner muchos gatos y echarle al sarcófago. ¿Saben qué significa sarcófago? Sarx en griego significa carne. ¿Y fagia qué significa? Donde se come la carne. Todos, bueno, excepto que sean vegetarianos o vegetarianas, somos medio sarcófagos. Ok, sigamos acá. Entonces, nosotros nos creemos ficciones como construyamos una catedral donde viva Dios. Porque así es como expiamos nuestros pecados. O las cruzadas, que todavía existen cruzadas de otro tipo, pero existen cruzadas. O la historia aquella de que, y todo lo que digo, ojo, que lo digo con todo el respeto, hoy vengo filoso, entonces lo voy a hacer de una vez, lo digo con todo respeto, pero las indulgencias era pagar por la salvación, ¿verdad? Y es una historia que no es ni bíblica, pero nos las creemos. Y vivimos con miedos terribles, casi atávicos, porque no estamos llenando el corazón de Dios, porque somos malos, porque somos, ¿verdad?, lo más peor del mundo. Entonces empezamos a hacer intentos de cómo agradarle a Dios, de cómo. Yo les voy a contar algo, esto no estaba aquí planificado ni nada, pero se están cumpliendo 10 años
del pontificado de Francisco, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de que me invitaran a tener una reunión con el Papa Francisco hace varios años. Él estaba cumpliendo el 3er año de pontificado. Yo, pastor evangélico, entrando ahí al Vaticano y saludando de la mano al Papa. Y luego les puedo contar más detalles, pero bueno, lo que quiero decir en este momento es que yo me preparé para ir. Y yo, ¿qué le puedo llevar a este señor que es tan reconocido, tan famoso, ¿verdad? Que es tan importante para tantos millones de personas en esta tierra, en este planeta? ¿Qué le puedo llevar? Y yo pensaba, digo, un libro mío, que fue lo último, lo que al final decidí llevarle, algo muy original. Pero ¿qué le puedo llevar que no le ha llevado nadie? Nada, ¿cierto? Nada, le llevan de todo. ¿Qué le puedo decir que se le quede en la mente para que no se olvide de mí ese encuentro fabuloso, que yo lo cuento y él también lo tiene que contar en algún momento? Es que un día llegó un tico. ¿Qué puedo hacer para quedarme en su memoria? Nada. De tal manera que cuando llego yo y estoy frente al Papa Francisco, le doy la mano, le digo, mucho gusto, José Chacón de Costa Rica. Rico el café de Costa Rica, me dice. Yo me acuerdo de todo, él no se acuerda de nada. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué le podemos llevar que no tenga a Dios? ¿Qué le podemos decir que no haya escuchado y que no sepa? Nada, solamente nuestra adoración y nuestra humildad. Ni plata, ni bienes, ni conocimiento, ni fama. No hay nada con lo que podamos llegarle a Dios para impresionarlo, ni para bien ni para mal, porque conoce vida y pasiones de cada uno de nosotros, ¿cierto o no? Pero nos cuentan la historia, usted tiene que hacer esto y así Dios, usted va a tener el favor de Dios. Una historia, una historia. La semana pasada vimos este texto. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión, le está hablando, ¿verdad?, a Moisés, he visto la opresión que sufre mi pueblo, estamos en Éxodo, recuerden, en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad con que sus capataces los tratan y los maltratan y los obligan a trabajar. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Y hay 2 palabras que recordamos hoy hace 8. La primera tiene que ver con degradar y era la más importante, ¿verdad? La primera tiene que ver con cómo humillamos, cómo hacemos sentir a los demás valer menos. No necesariamente tiene que estar alguien esclavizado con grilletes o en alguna cárcel para que esta palabra aplique, que Dios está escuchando esa aflicción. Basta con tener una pareja que está siendo agresora para que aplique esto, que Dios está escuchando esos gemidos, esos gritos de angustia. Basta con que alguien esté sufriendo bullying en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, para que Dios esté diciendo, este texto aplica para usted, yo quiero la libertad para usted. He escuchado sus gemidos de angustia, yo sí estoy escuchando, estoy al tanto de sus gemidos de angustia, estoy al tanto de sus lágrimas de la noche, por la noche en silencio. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos de misioneros a España, hace muchos años, y yo no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Ahora más tarde voy a contar un poco más de esto, pero yo recuerdo escuchar los llantos de mi mamá, del otro lado de la pared del cuarto, de angustia, de soledad, de desarraigo, porque basta con que uno esté más de 3 meses o 4 meses fuera. Eso fue en el 85, 86, no se podía ni llamar por teléfono porque salía carísimo. Las cartas duraban 3 semanas llegando acá y otras 3 de vuelta para saber cómo estaba alguien. Dios escucha el gemir. Ahora yo quiero que hablemos de la violencia, porque ahí había violencia, ¿cierto? Y por eso Dios está intentando o está diciendo, quiero liberar a mi pueblo de la violencia que sufre, de la humillación que sufre, del dolor que sufre. Y hablemos de la violencia. Entonces, cuando
la ejercen los enemigos o los que consideramos enemigos. Nosotros somos buenísimos para señalar la violencia, ¿cierto o no? Somos los primeros para decir, es que ojo, no es justo, porque somos nosotros o alguien cercano a nosotros los que estamos viéndonos afectados por esa violencia. Pero cuando alguien que son nosotros los que ejerce la violencia, nosotros no somos capaces de verla con tanta claridad. No somos tan capaces de notarlo. Vean lo que sucede después. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar durante su visita. Vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Aquí quedé hoy hace 8 y yo les dije, ¿qué hizo Moisés? Después de 40 años de salir, según ustedes, no salía a pasear de vez en cuando. Pero ese día, al cumplir 40 años, básicamente, Moisés se dio cuenta que había dolor en alguien que no era tan cercano. Porque Moisés fue criado con unos privilegios impresionantes. De hecho, el nombre Moisés, igual que Ramsés, es egipcio. Y luego está hebraizado siglos después como Moshe. Pero es un nombre egipcio. Y fue criado en palacio. Y fue educado, por así decirlo, en las mejores universidades del planeta de entonces. Él era políglota, él sabía de todo. Y salía, ¿verdad?, como Lady Di. No sé si vieron la serie, hablando de series, de The Crown, se llama, ¿verdad? Es esa. Es que hemos visto muchas por el estilo. Y cuando salen a ver a su imperio, ¿verdad? Y van a Australia, y van a Sudáfrica, y ahí los ven a ver el sufrimiento de su pueblo, pero no lo sienten. Ese era Moisés, pero un día lo sintió y le hirvió la sangre. Le hirvió la sangre por primera vez ante la injusticia y el dolor ajeno. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Mató al egipcio. Naká. Hay 2 palabras en hebreo para matar. Naká es herir, no es matar. Y la palabra que aparece en nuestro texto no es matar, es herir. Hirió al egipcio. La palabra que aparece en los 10 mandamientos es ratzach, y es asesinar. Y eso está tipificado también en nuestros códigos legales, ¿verdad? No es lo mismo un asesinato de un tipo, matar, ¿verdad? Hay un montón de formas y de tipificaciones de eso, pero Moisés no lo mató, lo hirió. Aquí el problema fue que usó la violencia. Y hay 2 opciones muy macabras de esto, 2 opciones que pudo haber hecho, que son una peor y la otra más peor. La peor es que lo hirió, vio que estaba muriendo, lo dejó desangrarse, esperó a que muriera y lo escondió. La más peor de todas es que lo hirió y como no quedó muerto y ve que metió las patas, lo enterró en la arena vivo para esconder eso. Ninguna de las 2 me gusta. Ese es el liberador. Pero ojo, nadie se para a pensar de lo macabro que fue Moisés, porque es de los nuestros. Que se lo merecía el capataz al que mató al egipcio. ¿Y qué sucede después de eso? ¿Qué sucede después de eso? Aquí es donde viene nuestra doble moral. Como Moisés está atacando a uno de los opresores, entonces nosotros decimos se lo merece. Era de los malos. Era de los malos. Yo quiero que veamos esto, porque hemos sido muy buenos con esto, doble moral. Este es Saddam Hussein, ¿recuerdan? Enemigo número 1 de la humanidad en 1990-93, por ahí, ¿verdad? 2000, ¿cuándo fue que fue ahorcado? Por ahí. Y los cristianos orando y agradeciéndole a Dios. Podemos ver, tengo un par más. ¿Quién es ese? Gaddafi, igual. Porque cuando se gasta el primer enemigo número 1 de la humanidad hay que buscar otro, ¿verdad?
Gaddafi. Yo no quise poner fotos aquí macabras, pero hay unos videos tan terribles de cómo lo agarran al pobre y los cristianos, amén, aleluya, se hizo justicia. Se hizo justicia, en serio. Enemigo número 1, número 3, o sea, el tercero en la fila. ¿Cómo se llama ese? Osama Bin Laden. También cazado como un ratón y masacrado. Y uno dice, bueno, pero es que yo digo, qué casualidad que los tres son como de la misma zona geográfica, más o menos del mismo color de piel y de la misma religión. ¿Qué cosas son nuestros enemigos? Y de este lado no hay de esos. ¿Será que de este lado no existen Saddams, pero que se llamen Juan, que se llamen Hugo, que se llamen José, que se llamen Efraín Ríos Montt, Noriega? Nuestros vecinos del norte o del sur en ciertos momentos. Pero vamos un poco más cerca. San Salvador, megacárcel. Se lo merecen, claro, son pandilleros, han matado a un montón de gente, han hecho, sí, yo entiendo perfectamente eso, pero ustedes saben que no hay tiempo para hacer juicios para toda esa gente. Nada más los agarran y los meten. Listo, ¿se me parece a uno un pandillero? Sí, dele, mándelo para adentro. Mándelo. No todos los que están ahí han cometido lo que se les... O sea, no se pueden echar en una sola bolsa, ¿o sí? O sea, hay un derecho humano que es que se te juzgue con todas las seguridades y con todas las salvaguardas, de todas las garantías de un juicio justo. Pero no hay allí. Pero ahí estamos un montón de cristianos, aleluya, ese Bukele sí es. No quiero hablar de mucho de política, pero quiero hablar de violencia y de cómo nosotros somos ciegos ante una violencia que sí queremos que suceda y otra violencia que decimos, ay Dios, ese... No, vamos un poco más cerca. Aquí viene un video con un volumen que tengo en la computadora. Ponga atención, eso pasó en Costa Rica. Cinco minutos nos voy a compartir lo que ha sido esta experiencia con los hijos. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Yo voy a hablar poquito, pero quiero decirles algo. En la sala legislativa han hablado mucho del caso de Jenny Rivera. Ok, han hablado mucho del caso de Jenny Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui el que lo maté. Y yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté también. Pero les voy a enseñar. Ok, quiero que analicemos este video. Esto es aquí, en Costa Rica. Matan a un defensor de las tierras de territorios indígenas. Llega él, confiesa que él es el asesino y la gente le aplaude. Nota esto. La gente le aplaude, le chifla de alegría, felicitándolo. Así somos los seres humanos, de ciegos. Y la religión nos enceguece mucho. Nos enceguece mucho a señalar enemigos nuestros de Dios, de la iglesia, del pueblo, de la familia, de la niñez, de la juventud. Y ahí estamos acribillando gente de carne y hueso porque nos contaron una historia y nos la creímos. Nos la creímos. Eso se llama imagen hostil. Nos cuentan los periódicos, los noticieros, la iglesia, nos cuentan quiénes son los malos de la película y uno sale a la calle y ve a alguien que cree que es de esos y ya lo odió. No te juntes con ese. No te juntes con ese. Luego de este episodio, a Moisés lo intentan matar, el faraón lo manda a matar, pero Moisés huye de allí y se va a esconder a Madián. Tengo aquí. Ahí en el exilio, Moisés encuentra a la esposa, a Séfora, ¿verdad? Creo que... Perdón, eso ya pasó. Ahí encuentra a Séfora y luego empieza a negociar con Faraón porque hay una cosa que sucede.
Dios empieza a hablarle a Moisés y Moisés en un lugar como ahí en Madián, ahorita vamos a ver dónde es Madián, mediante una zarza ardiente que no se apaga y le dice esto. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Ahora, ojo, subrayé o puse en color ángel del Señor. Y aquí empieza el tema de hoy, justamente. Aquí empieza el tema de hoy, porque aquí es donde vamos a entrar en controversia. ¿Ok? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese ángel del Señor? ¿Es el Señor mismo o es otra persona? ¿Es Dios mismo o es otra cosa? Pero vamos por partes. No te acerques más, le dice el Señor. Ojo, aquí parece ser que este personaje tiene problemas de personalidad múltiple. Los que me siguieron y escucharon Génesis conmigo estaban Yahvé y estaba, ¿cuál era el otro? Elohim. Y son como dos que tienen dos personalidades totalmente diferentes, ¿verdad? Uno era violento y el otro era súper compasivo. El otro quería exterminar y mandar no uno, sino un montón de diluvios. Y el otro le decía, mae, suave, 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 suave. No los mates a todos, déjate por lo menos una familia para que la cosa siga, ¿verdad? Para ya el diluvio. ¿Quién era? ¿Eran dos o eran uno? Si quieren ver eso, pueden ir al canal de YouTube y ahí está la respuesta. Pero aquí tenemos otro trastorno de personalidad múltiple en Dios. O sea, ¿es un ángel del Señor o es el Señor mismo? Aquí en el versículo anterior dice que era un ángel, pero aquí dice que es Dios mismo el que le está hablando. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ojo, quiero que veamos esto. Y esto me gusta mucho que lo descubrí el otro día. Porque, ¿dónde es Tierra Santa que ustedes conozcan? Vamos a ver, déjenme ver si esto me funciona. ¿Verdad que sí? No, no se ve. Ajá. Ok, entonces déjenme ver si lo logro. Por aquí es Tierra Santa lo que ustedes llaman Tierra Santa, lo que nosotros hemos llamado Tierra Santa. Pero aquí abajo es donde está Moisés y Dios le dice, aquí también es Tierra Santa. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, porque Tierra Santa solo Israel. Tierra Santa es solo Palestina. Si Dios dice a lo largo de toda la Biblia, toda la tierra es mía. Toda. Toda tierra es santa. Nicaragua, Costa Rica, Haití, Aruba, España, Líbano, Irak, Irán, Rusia, es tierra santa. Es tierra santa. Pero eso no es el tema de hoy. Luego vienen las 10 plagas, pero antes de las 10 plagas, ahí escondido, ¿cómo se llama? Moisés, Dios le dice que negocie con el faraón y va y negocia y adivinen qué sucede con las negociaciones. No pasa nada. No pasa nada. Y entonces vienen las 10 plagas. Y antes de trabajar en las plagas de forma específica, quiero que veamos un versículo que normalmente se pasa por alto. Dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, habían pasado todas las plagas, ojo, plagas. La palabra plaga es muy importante acá. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, este es el Señor hiriendo de muerte. Pero ojo, una vez más nuestra óptica ve la violencia de Dios y la justifica. Y dice, bueno, Dios sí puede matar a todo el mundo y hacer masacres, ¿o no? Qué rudo está, ¿verdad? Verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará, Pesaj en hebreo, Passover en inglés, Pascua, pasará de largo por esa casa. No permitirá que el Señor, ojo, suave, el Señor y el ángel exterminador. Ahora aparece el ángel exterminador. ¿Quién es ese ángel exterminador? ¿Es el mismo Dios? Porque más arriba dice que el Señor es el que va a herir de muerte. Y más antes, en el versículo anterior, vimos que también había una extraña ambivalencia entre quién es el ángel del Señor y el Señor mismo. Cuando habla el ángel del Señor, habla el Señor. Y aquí cuando se habla del Señor y se habla del ángel de la muerte o exterminador, se hablan como si fueran la misma cosa. ¿Son dos o es uno? ¿Son dos o es uno? ¿Y cómo podemos entender que Dios mate a tanta gente? Mucha gente ha dicho, es que Dios es tan violento en el Antiguo Testamento. Hoy mi misión es explicar por qué sucede eso. Vamos al problema
de esto. Y una vez más, creo que es digamos, visto de lejos, es como un problema de personalidad múltiple, ¿verdad? Como que Dios a veces llama de una forma, pero actúa de otra, pero después se cruzan esos dos y es uno solo, pero no, eran dos y uno está todo confundido. ¿Y cómo se le va a llamar a Dios ángel de la muerte o ángel exterminador? Pero aquí aparece como que si fueran el mismo. ¿Son dos o es uno? El ángel de la muerte, hablemos de eso. A lo largo del Antiguo Testamento se usa de forma difusa e intercambiable ángel de la muerte, ángel del Señor, ángel exterminador. Y luego hablan de esos tres como si fueran Dios mismo. Y empieza uno a ver, pero no entiendo, ¿es o no es una sola persona? ¿Es un ángel que sale de Dios? ¿Es un ángel que está fuera de Dios? ¿O Dios le llaman ángel también y hace este tipo de cosas? Y a un estudiante, digamos, de teología, esta es una muy buena pregunta que se hace, pero normalmente le pregunta, o a alguien que le interese mucho la Biblia, le pregunta a alguien y le dice, mira, la verdad es que cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta. Cuando no tenemos la respuesta, entonces decimos, hay que creer y en el cielo nos daremos cuenta si el Señor era el mismo del ángel de la muerte o no. Mi respuesta es, ¿por qué no vamos un poquito más profundo al texto? ¿Por qué no estudiamos un poco más esto? Así que se usa de forma indiscriminada y esa respuesta me parece súper superficial y creo que podemos dar una mejor respuesta. Sabemos que ese es un nombre, el ángel de la muerte, que se utilizaba en el antiguo cercano oriente. Ahora, siempre aparece en contextos de plagas. El ángel de la muerte, el ángel exterminador, siempre aparece en contextos de plagas. Veamos algunos ejemplos. En 2 Samuel 24:15, por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste, un coronavirus, por ponerlo así, un COVID-19, que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Y se estaban muriendo y muriendo y muriendo personas. Y ve el siguiente texto, el siguiente versículo que está pegado a ese. Entonces el ángel del Señor, ojo otra vez, Señor y ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Araúma, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel, ahora son dos que estaba hiriendo al pueblo. Detén tu mano. A veces aparecen como uno, a veces aparecen como dos. Otra peste, otra epidemia. Esta misma noche, estábamos ahora en otro texto, en otro contexto, en otro tiempo, en otro libro, Segunda de Reyes 19:35. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000. Ojo, es que decir 185,000 es muy rápido. El ángel del Señor mató a tanta gente en el campamento asirio. Siguiente. Yo todo esto es dos libros de bibliografía que recomiendo muchísimo para entender lo que viene ahora. Y quiero ir tocando porque necesitamos abarcar mucho espacio hoy. El primero es la mitología canaanita de Sebastian Berg, y el segundo es el Diccionario de Dioses y Demonios de la Biblia de Caril van der Thorn. Los dos libros son súper recomendados. Porque lo que sucede, y es que hay que ir como Indiana Jones al terreno, hay que ir al terreno, y este es el terreno donde nos tenemos que mover. Hoy hace 8 yo decía que, aquí no se ve casi nada, pero allá sí creo, un poco mejor, ¿verdad? El imperio egipcio realmente, cuando hablaba de que los hebreos estaban esclavizados en Egipto, no se está refiriendo a que estaban en el Cairo, digamos, sino que todo el imperio egipcio es lo que se ve coloreado, ¿verdad? Entonces, no importa donde usted estuviera, usted estaba bajo el régimen egipcio, Y en ese contexto, yo quiero que veamos esto. Si el contexto fuera Sudamérica, o más bien si el contexto fuera México, o si el contexto fuera Latinoamérica, y nos dicen, bueno, ¿y esa Virgen de Guadalupe de dónde sale? Y todos sabemos que antes había otra diosa en todos nuestros pueblos que se llamaba Tonatzin. Y cuando los conquistadores vieron que era dificilísimo quitar de la mente de las personas que vivían acá, de los pobladores, a Tonatzin, entonces le hicieron una equivalente y mezclaron las dos ideas para que la aceptaran.
Pero eso es en nuestro contexto. Volvamos a este otro. Habían 3 regiones que convivieron durante siglos en el antiguo cercano oriente. El primero era Egipto. Ya hemos hablado de Egipto. El segundo era Canaán o Palestina. Y el tercero era Siria. Y todos los dioses y todas las creencias y todas las costumbres de esas 3 se mezclaron. Se mezclaron. Se sabe que como Egipto era el imperio, entonces habían egipcios que se iban a Canaán a establecerse como capataces o como por negocios, ¿verdad? Y también habían sirios que venían a Egipto o palestinos o canaanitas que iban a Egipto a trabajar o a desarrollarse allí. Había un intercambio enorme, por eso podemos entender que si fuese la región de Sudamérica hay un montón de comida que se comparte, ¿cierto? De cultura que se comparte, de ideas que se comparten, y toda esta zona habían ideas, comida, dioses, religiones que se compartían. Ya casi voy a aterrizar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, así es como entendemos que, por ejemplo, en Gaza, ¿dónde queda Gaza? En Palestina, Gaza es Palestina, encuentran yacimientos de templos y de fortalezas egipcias, porque toda esa zona era casi una sola cosa y se combinaba la comida. Por eso usted va al Líbano y come rico, ¿sí o no? Bueno, yo no he ido al Líbano, pero la comida del Líbano aquí en algún restaurante libanés es deliciosa, ¿cierto o no? Pero se parece demasiado si usted va a Egipto o no. Y si va a Siria, y si va a Irak, y si va a Israel actualmente o a Palestina, porque todo eso se mezcla y se mezcla y se mezcla. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque para resolver el enigma de quién es ese ángel de la muerte y por qué nos interesa hoy, necesitamos entender que había 3 regiones mezcladas y 3 religiones mezcladas. Quiero que vean esto. Había un dios sirio que se llamaba así, Reshef, que era el ángel de la muerte, el dios de la muerte. Pero eso era en Siria, se llamaba así, Reshef. Y era el ángel de la muerte, así se le llamaba. Ahora veamos esto. Esto es una estela, se llama la estela de Reshef. Una estela es una piedra grabada con un mensaje, ¿no? Y ahí encontramos en el centro la diosa palestina o la diosa cananea que se llama Kadesh. En el puro centro una mujer que está ahí. A mano derecha podemos ver un dios egipcio que se llama Horus. Y a mano izquierda vemos un dios que tiene en la mano una espada y ella tiene una serpiente a la par de él, y ese es el dios de la muerte. Pero están las 3 culturas juntas. Veámoslo un poco más de cerca, por favor. Tenemos en el centro entonces a la diosa cananea. ¿Cómo se llamaba la diosa cananea? Kadesh. Kadesh. A mano derecha lo vemos con tez morena o negra, a Horus, porque es de África. Y muy delicadamente el que talla esto le hace la tez negra. Y tiene en la mano unas flores y tiene el pene erecto. No sé si ustedes pueden notar eso, es bastante notorio. Del otro lado, la diosa tiene a un dios sirio y se ve por la ropa. Es que es absolutamente fascinante que uno ve el Horus, que es egipcio, se ve que es absolutamente egipcio, y el sirio con el penacho ese que usan y la barba que usan ellos y la minifalda que usan ellos o usaban ellos, ahí está. ¿Y qué tiene en la mano? Una espada y tiene o una lanza, y ella tiene una serpiente. De un lado tiene el dios de la vida, para ellos Horus, las flores, la vida, y del otro lado el dios de la muerte. Ahí está todo junto, las 3 regiones, las 3 religiones, 3 dioses juntos. Ahora regresemos a nuestro texto. Yo quiero que lo veamos con calma esto. Cuando el Señor cananeo, israelí, ¿cierto o no? Palestino, pase por el país para herir de muerte a los egipcios, segunda nación, segunda religión, verá la sangre en el dintel de las puertas y los postes de las puertas y pasará de largo por esa casa. No permitirá que el Señor que el ángel exterminador, el dios sirio, entre en la casa de ustedes y los hiera. El versículo es exactamente lo mismo que vemos en la estela que acabamos de ver. Una combinación de 3 regiones, 3 religiones comprimidas. ¿Y por qué pasa esto?
Porque Israel no siempre fue monoteísta. Cuando apenas estaba saliendo de Egipto, todavía era politeísta. Y empieza un proceso de eliminación, filtración. Y por eso vemos muchos textos donde vemos una combinación de nombres de dioses y de cosas, ¿verdad? Y todavía el pueblo de Israel adoraba a Acera y adoraba a diosas y a Baales. Y ese era el pleito continuo porque todavía no eran completamente monoteístas. Entonces el que extermina no es Dios el nuestro, es un Dios ajeno. El nuestro, porque se pone más complicada la cosa cuando llegamos al Nuevo Testamento y escuchamos a Jesús hablando de un Dios de absoluto amor y gracia, que jamás mandaría una peste para matar a nadie. Ese no es nuestro Dios, ¿cierto o no? Ese no es nuestro Dios. No va a mandar una peste para matar a ninguna población ni como castigo. Es que se nos olvidó el arco iris del pacto. Nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más. Nuestra vida realmente es muy parecida a esto que está pasando en el versículo de hoy. Nosotros crecemos escuchando un montón de historias y a veces esas historias no corresponden a Dios mismo. Historias, nos cuentan historias. Que Dios va a castigar a Costa Rica si se aprueba cierta ley, si se hace esta cosa. Dios no hace esas cosas. Historias. Eso no es nuestro Dios. Pero conforme vamos madurando en la fe, vamos empezando a notar cuál es el que sí es el Dios nuestro. Es aquel que impide, que esto que es ajeno a nosotros, ese ángel exterminador y todo lo demás, nos toque a nosotros, que el mal nos llegue a nosotros. Y conforme vamos creciendo, vamos entendiendo, y sobre todo con charlas como esta, espero que haya sido y que esté siendo interesante, que podemos empezar a diseccionar los textos y entender, pucha, lo que me habían enseñado no era tan así. Ahora entiendo. Y uno va entendiendo. Vean, esto es exactamente igual que con esta iglesia. Antes, ¿cómo se llamaba? ¿Y ahora cómo se llama? Y ahora mucha gente dice, más ludio, más refumás, ludio, y empiezan a enredar el asunto porque estamos en un momento de transición. Y entonces mezclamos las cosas, ¿cierto o no? Bueno, con los dioses le pasaba exactamente lo mismo a Israel. Lo mismo, hasta que llega al punto del monoteísmo absoluto con lo que lo conocemos hoy. Pero esa es nuestra historia. ¿Qué dioses tiene que matar usted de su vida? ¿Qué historias tiene que eliminar de su vida? ¿Cuáles son las historias que le hacen ver a un Dios que es castigador, a un Dios que podría matarte, a un Dios vengativo, a un Dios de la muerte? Tenemos que liberarnos de eso. Yo tengo una historia que contarles rápidamente. Algunos me la conocen, pero necesito hacerlo antes de terminar hoy. Como les dije hace un rato, nosotros, mi familia, mis papás, mis hermanos y yo nos fuimos de misioneros. Ellos se fueron de misioneros, yo fui de colado porque no podía irme, no podía quedarme. Yo tenía 6 años, 1985, hagan los cálculos ustedes. Y nos vamos de misioneros a un lugar que se llama Córdoba, en España. Y yo ni sabía para dónde iba, ni sabía la distancia, si era más allá de Guanacaste el asunto, ¿verdad? Y ahí crezco de muchas maneras. No mucho físicamente, pero sí, nunca crecí demasiado. El contraste, la escuela, la única escuela que nos aceptó a mis hermanos y a mí, bueno, a mi hermano mayor y a mí, porque mi hermana era una bebé, era una escuela católica. Y el primer contraste que yo encontré es que yo no sabía nada de la iglesia católica. De tal manera que todas las primeras lecciones se ponían de pie y rezaban un montón de cosas y hacían unas genuflexiones y yo me sentía fuera de lugar. Así que mi cerebro de niño de 7 años dijo, aquí la vara es aprendiendo. Pero me daba pánico.
Entonces lo hacía a escondidas. ¿Por qué? Porque yo había escuchado historias. Si usted hace eso, usted se va al infierno, porque los católicos son... El mundo evangélico decía eso, ¿sí o no? Y viceversa. Historias. Pero yo decía, bueno, esta gente es normal. Y como soy tan tímido, tan pequeñito, el extranjero, recuerdo una cosa que me pasa el segundo día de clases, o el primer día de clases más bien, aquella niña, aquella maestra que me presenta, me pone de pie frente al aula, estoy hablando 7 años, y dice, miren chicos, voy a traducir porque ella hablaba en español de España y de Córdoba, que no es cualquier español de España también, pero yo se los traduzco al español tico. Les presento a José Pablo Chacón, él viene de un país del tercer mundo. Y yo dije, bueno, y tal vez no sepa muy bien a qué se está refiriendo. Tal vez piensan que es que quedamos de terceros y eso está muy bien, ¿verdad? Pero acto seguido dice, por cierto, te costó mucho el cambio del taparrabo al pantalón. Ahora usted sabe muy bien que los niños son crueles. Los niños y las niñas son crueles. Y no hubo un solo recreo de mi vida en que no tuviera que defenderme. Uno solo. Y aprendí a ser como Moisés, agarrar a garrotazo limpio al que se metiera conmigo. Diario llamaban a mis papás, porque yo era el violento. ¿Recuerdan hoy 18 como les expliqué cómo veo yo, cómo los oprimidos tenemos que gritar? Y cómo los opresores siempre se ven modositos. Y me convertí en un niño que odiaba. Aprendí que esconderse en el baño fue la peor opción. No había escapatoria. Y un día de tantos, nosotros vivíamos como a 600 metros de la escuela y yo caminaba 2 veces al día porque era en la mañana y en la tarde. Y cuando terminé el turno de la mañana llegaron 4 o 5 o 6, ya no me acuerdo, me desnudaron completamente y tiraron la ropa al techo de la escuela. Y tuve que regresar hasta la casa desnudo. Me marcó la vida ser extranjero, ser oprimido, con ganas de estrangular a cualquiera. Pero me acomodé, empecé a hacer un español más, a hablar como un niño español, a comer como un niño español, a ser un niño español, a defenderme. Regresamos un tiempo sabático de mi papá a Costa Rica y regresamos luego a Sevilla. Y en Sevilla el primer día de clases, odio los primeros días de clases. Yo solo sabía el camino que iba de mi casa en autobús hasta la escuela y regresar. Primer día de clases, todo transcurre correctamente. Voy caminando de regreso a la parada de bus y se paran 4 maes al frente, siempre mucho más altos que yo. Y me dicen, aquí no nos gustan los costarriqueñitos. Y yo me morí de risa porque qué clase de ignorante puede decir costarriqueñito. Pero cuando me muero de risa, tenía un cuchillo en la mano, eran 4, uno de ellos tenía un cuchillo y salí disparado hacia el único lugar que conocía, que era la parada de buses. Pero no habían buses ni había gente, así que seguí corriendo. No hay nada peor que correr en una ciudad de primer día, en una ciudad que no conoces. El primer día de clases perseguido por 4 carajos con un cuchillo en la mano. Di vueltas para la izquierda, me he metido ese mapa en Google para decir por dónde me podría haber metido. Y cuando creí haberlos perdido, me senté en el borde de la acera y aparecieron por el otro lado. Y ese día me cambió la vida. Ese día ahí en la acera, frente a un rótulo que nunca olvidaré, calle Labradores, fui violado por estos 4 hombres, con una violencia extrema. Y quedé tendido, sangrando. Por primera vez me hice la pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde? Y empezó un viaje
en picada en mi vida. Tenía 15 años. Había cumplido 15 años una semana antes. Un viaje en picada en mi vida. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí tendido en la acera, pero recuerdo que hubo gente que se cruzó de acera. Era un despojo, era cualquier cosa menos un niño digno. Como pude me levanté, me recompuse la ropa y me doy cuenta que no sé regresar a casa, ya estaba oscureciendo, estaba perdido. No tenía plata, tenía un tiquete que se llama un bono bus, que es para... Empiezo a parar taxis y no me para ningún taxi. Yo no me había visto como yo me veía físicamente. Hasta que después de un buen tiempo me para un taxi, se baja, me levanta y me pone en la parte de atrás, se sienta en el lugar del conductor, reacomoda el retrovisor y me dice, ¿a dónde? Yo no me acuerdo. No sé dónde vivo. Estaba bloqueado. Y este ángel de Dios empieza a manejar en una ciudad de 4 millones de habitantes para ver dónde era. Y yo veía por la ventana, y 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 veía por la ventana, hasta que vi un perro que había visto en la mañana. Benditos perros. Y yo le dije, es por aquí, ese perro lo conozco. Hasta que dimos con la casa. Se bajó, me alzó, me llevó a la casa. Mis papás ya no estaban, habían salido a buscarme. No quiero hacer demasiado largo esto. Yo sé lo que es la opresión. Sé lo que es sentir discriminación por ser evangélico, por ser latinoamericano, por ser costarricense, por ser blanco, por ser pequeño, por ser tímido, lo que sea. Yo empecé a utilizar drogas. Muchos años. Y por supuesto mis papás sufrieron terriblemente. Hijo de pastores, de misioneros, con un hijo hecho una desgracia. No era un desgraciado, pero estaba hecho una desgracia. Y entré en un ciclo de depresiones profundas, hasta muy entrada en mi juventud. Y un día de tantos, en medio de todo eso, y ya habiendo regresado a Costa Rica, me invitan a una reunión de una iglesia y yo la verdad es que fui muy interesadamente porque me gustaba la muchacha que me invitó. Y yo dije, ahí de camino la cambiamos. Ese detallillo de que sea pandereta se puede solucionar. Y ese día el pastor, déjeme decir esto sin ser despectivo, pero es como, necesito contarlo, tenía mucha panza. Era un pastor muy panzón. Y llama a los jóvenes a pasar aquí al frente. Yo sabía esa mecánica. Ustedes saben que yo crecí en la iglesia y crecí en una iglesia pentecostal y sabía perfectamente y había disfrutado, pero también después había pasado toda esta experiencia y estaba en un momento de mi vida en que no creía. Y me dice ella, vamos. Y yo, está loca, estar yo pasando ahí empujan. Ahí empujan. Y me hace ojitos y yo pensaba, bueno, más tarde me desquito, voy a pasar. Y pasé. Cuando paso, yo me sabía muy bien la mecánica, ustedes me han visto hacer esto muchas veces y yo llego al frente, porque hay dos formas de pasar al frente, como endemoniado o como santo. Si uno pasa así, más rápido le caen para sacarle los chamucos y todo, ¿sí o no? Entonces yo digo, aquí voy a pasar para que vean que yo soy... Hacía muecas, aleluya, y toda la cosa, pero por dentro yo lo que decía es, yo no creo en esto. Antes de ese momento, en un momento clave de mi vida, voy rápido en esto, porque tenemos dos cosas que hacer y no quiero que se me vayan antes. Yo tuve que salir de casa, allá en España, y en un cuartucho que no había, pero ni una alfombra, nada, nada, de nada, de nada. Cero, ni comida, solo mi mamá llegaba de vez en cuando y me llevaba.
Yo le dije a Dios, Dios, ya no puedo más. Ya no puedo más. 16 años tenía cuando eso. Yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir. Si esta es la vida que me prometiste, te la devuelvo. Solo necesito una cosa. Yo necesito que usted me abrace, Dios. No le voy a pedir que limpie mi sangre, la adicción. No le voy a pedir que arregle mi vida. Quiero un abrazo. Y por supuesto no vino ese abrazo. En esa reunión donde estaba yo disimulando, cuando yo estoy ya cansado de disimular, siento que usted sabe que cuando uno tiene los ojos cerrados también ve cosas, ¿verdad? Y siento que se me acerca alguien. Lo primero que veo es una panza que se acerca. Tiene un micrófono inalámbrico, se lo pasa a alguien y yo me anclé. Aquí nadie me empuja, yo no me caigo, yo aquí, ¿verdad? Y lo primero que hace este señor es abrazarme. Me abraza y era tan envolvente aquel señor que yo quedé ahí atrapado así. Recuerdo que sentía la barba y todo aquí de él. Y me dice al oído, este es el abrazo que le pediste a Dios. ¿Te acuerdas? Y a partir de ahora vas a sentir este abrazo todos los días de tu vida. Y me rendí. Me rendí. Y no puedo decir que a partir de ahí ha sido fácil ni mágico. He tenido que trabajar duro, muy duro. Y le prometí a Dios algo. Le prometí a Dios que iba a trabajar por la gente que sufre yaná, opresión. Por todos los rechazados y rechazadas. Por todos los que han sufrido exclusión. Por todos y todas los que están sufriendo en este momento opresión. Y simplemente empecé a soñar cómo puedo cumplir eso. Y he vivido momentos en que quiero tirar la toalla en este camino. De ser un pastor para los excluidos, para los que sufren yaná. Y cada vez que intento tirar la toalla, regresa la voz de Dios que me dice, Mae, yo soy tu padre. Vos sos mi hijo amado y sos libre. Te di la libertad. Te di la libertad. Señor, yo le decía a Dios, crear un refugio para la gente que no cabe en otras partes. Ayúdame a crear un refugio para la gente que llora de noche en silencio y no puede decir ni por qué. Y aquí estoy dejando el pellejo. Antes tenía menos pellejo, ahora tengo un poco más. Aquí estoy. Sos mi hijo, sos libre. Libre de la religiosidad, libre del dolor, del miedo, de la vergüenza. Libre del Dios del dolor. ¿Se acuerdan el versículo que vimos? Había un montón de dioses ahí que hay que empezar a eliminar esos dioses y dejar el único Dios que sí es el verdadero, que es el Dios de amor, de aceptación, de abrazo. Libre del Dios de la culpa. Libre del Dios de la vergüenza y de la venganza. Libre porque yo soy su hijo. Yo quiero contarles algo y ya termino con esto. Dentro de todo ese proceso mío de libertad y de llegar al punto de saberme, conocerme, sentirme hijo suyo, estudié teología y me fascinó la teología y cosas que me fascinan y hay gente acá que me conoce desde hace mucho, es el estudio de las lenguas de la Biblia, el griego, el hebreo, el latín, el ugarítico, el cuneiforme, el fenicio.
No estoy hablando lenguas, Y hay una cosa que se llama las nómina sacra. Y cada vez que aparecen palabras que son relacionadas con Dios en los manuscritos griegos, se hace una contracción y una línea arriba. Eso se llama nómina sacra. Hay muchas, ustedes pueden ver ahí. Y yo elegí la penúltima, que es la que dice que soy hijo. Yo soy hijo. ¿Por qué? Porque es esta. Ahí dice la primera letra y la última letra de la palabra hijo en griego, la comprimen y le ponen una línea arriba para denotar, esto es una palabra importante, sos hijo, sos hija, sos hijo, sos libre, acordate que sos hijo de Dios, acordate que sos hijo de Dios porque se nos olvida. ¿A usted no se le olvida? A mí se me olvida cada vez. Y tengo que recordármelo y recordármelo y recordármelo. Este es el versículo que me recuerda siempre, lo vimos en la serie pasada con el regreso del hijo pródigo. Dice el papá cuando ya el hijo está en casa: maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Y tengo vida. Tengo vida. Y por eso yo hoy quiero hacer algo y quiero decirles que esto es con todo el amor y todo el respeto hacia personas incluso que piensan que no es lo correcto. Y no quiero que lo tomen como una lección para que otras personas lo hagan. Simplemente es mi forma de decir, hoy voy a marcar mi vida para recordar que sigo siendo el hijo de Dios eternamente.